el machismo, el patriarcado. Digo, no hay otra explicación. Los hombres somos cabrones estructurales. Nadie se puede imaginar la historia si no hay mujeres. La llamada revolución sexual juega un papel muy importante. Nos deja ver de cómo empieza a haber una preocupación más formal, una reflexión más profunda sobre qué está pasando con la sexualidad. El sexo tiene que ver con material genético, el sexo, dije, ¿verdad? El sexo tiene que ver con hormonas, con esto tiene que ver el sexo. No es nada más quedarnos en analizar la diferencia entre hombres y mujeres y cómo esto se traduce en discriminación, porque hay muchas otras discriminaciones a nivel social. Se ha perdido beligerancia, se ha perdido radicalismo, se ha entibiado el movimiento al institucionalizarse, no hay duda. Al mismo tiempo, se han ganado espacios. De verdad, humildemente, a tratar de conmover. La violencia contra nosotras las mujeres es ancestral. Desde hace muchos siglos, nuestro cuerpo ha sido botín de guerra, territorio de los otros. La discriminación no tiene fecha de nacimiento. Los procesos de liberación y urbanización en América Latina, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron el escenario social, transfigurando el rol de nosotras las mujeres y la relación con los hombres. Así como en el siglo XIX se pedía el acceso a la educación, en el XX se pedía el acceso al sufragio, ¿sí? Para poder intervenir, para poder decidir, desde finales del XIX hasta 1953, cuando se obtuvo el sufragio, la lucha de las mujeres fue por eso, la lucha general. No podemos entender el resurgimiento del feminismo a fines de la década de los 60 si no es en el contexto de una serie de movimientos de liberación, políticos, sociales y culturales que sacuden a México en particular y al mundo entero en general. No cabe duda que este surgimiento del feminismo coincide o es consecuencia o está al origen, como se quiera, de una serie de movimientos que se dan justamente en los años 60. Hay que acordarse del 68, que es el movimiento estudiantil importantísimo. Hay que acordarse del triunfo de la Revolución Cubana, los movimientos en los Estados Unidos de los negros. De los chicanos, de todas estas minorías étnicas que se rebelan contra esta situación. Desde el interior de esos movimientos sociales, políticos y raciales, las feministas buscamos los espacios propicios para plantear, analizar, cuestionar y exigir nuestras demandas propias. El movimiento estudiantil de los años 60 puso en entredicho el papel de la mujer en el núcleo de la sociedad, la familia. En 1968 lo queríamos todo y lo queríamos de inmediato. Y creíamos que con la determinación y la conciencia estábamos lográndolo. Después, a golpes de bayoneta y de confrontaciones teóricas, ideológicas, muchos nos dimos cuenta de que lo que emprendíamos a partir del 68, si es que no desde antes, era una construcción. Ahí viene el feminismo. Entonces mejor le apuramos. Los tiempos corren. ¿Cómo ha impactado el feminismo en las instituciones de educación superior? ¿De qué manera ha incorporado para su estudio y análisis estas sentidas demandas? La situación de la mujer en México, como en el mundo entero, pues es una situación sabida de todos, de opresión, de marginamiento, de limitación absoluta, de explotación. Porque en México yo me reúno en el primer grupo con las mujeres que, bueno, hasta la fecha están por ahí, y bueno, pues Marta Acevedo, Marta Lamas, Lucero González, etcétera, etcétera.
que eran eso, mujeres hermosísimas, dinámicas, sonrientes, lúdicas. Y yo, pues bueno, ahí... Se unen primero en el grupo, que es una oportunidad para juntarse unas cuantas amigas y empezar a discutir de una manera muy espontánea, muy natural, las inquietudes, los malestares, y que van encontrando que hay similitudes que se repiten. Es incomparable cuando se ve a los grupos de mujeres de otros sectores sociales marginados. Y entonces, pues, la situación se magnifica de una manera terrible. Todas nosotras sí estábamos como muy inspiradas, muy influidas, muy conectadas con toda esta gran actividad a nivel mundial, tanto las europeas, las norteamericanas, como las latinoamericanas. Simultáneamente en América Latina, aunque no parezca, surgen los estudios de género casi al mismo tiempo. Yo creo que la aparición de la píldora anticonceptiva también se convierte en un antes y después. El que las mujeres puedan decidir sobre ejercer su sexualidad, pero sin el temor, sin el miedo de quedar embarazadas, abrió toda una gran posibilidad para las mujeres, ¿sí? La píldora rompe con esa connotación de indeterminación, ¿no? O más bien de determinación, y abre la posibilidad de una conciencia propia, de un escenario de muchísima más libertad. Todavía muchas mujeres no se atreven a usar anticonceptivos porque existen toda una serie de temores, mitos, ritos que no les permiten ejercer de manera libre y bajo su toma de decisión la sexualidad. El hecho de que no se considere que las mujeres y hombres, como nacimos, ya nacimos con toda una serie de cualidades, atributos, rasgos, características, sino que esas las vamos adquiriendo socioculturalmente, pero además nos van marcando en nuestras vidas. Su rubia de categoría le da un gran premio. Las chicas con éxito guisan con Nor Suiza. No cabe duda que la Conferencia Internacional de la Mujer que tuvo lugar en México en el 75, pues fue de suma importancia. Bueno, esto es el resultado directo de todo el movimiento feminista en todo el mundo que empuja a las Naciones Unidas a proponer una conferencia internacional. Las resoluciones que firmaba, en este caso México, con los otros países, pues tenía que cumplirlas, tenía que hacer esfuerzos por destinar presupuestos, por ayudar a cambiar, a modificar esa condición de la mujer. Yo creo que es indudablemente un momento paradigmático de las posibilidades de incorporación al trabajo, de modificación de los patrones educativos, de transformación cultural por los antecedentes de los movimientos internacionales, movimientos de descolonización en África, en Asia, el movimiento hippie, el movimiento estudiantil. Entonces todo eso forma parte de un escenario que hace los estudios pertinentes, ¿no? Ahí nace FEM exactamente, en 76. Vamos, ahí nos reunimos, no es que naciera, nos reunimos, nos encontramos, Aleide Fopa, Margarita García Flores, Carmen Lugo, Elena Poniatowska y Lourdes Arizpe. Yo, la primera revista feminista, pues yo diría que en América Latina. La institucionalización de los estudios de las mujeres, los estudios feministas y de género en los centros de educación superior de México responden a una concatenación de factores diversos. Es un momento en el que el movimiento feminista en México se articula, se activa, se inicia el trabajo en distintos campos de lo social o político y se inicia el trabajo en lo académico.
Era una cosa que siempre se dijo, ¿por qué estudios de la mujer? Sí, entonces tendríamos necesidad de los estudios del hombre, y así sucesivamente. Entonces había que convencer, había que abrir camino, habría que hacer toda una cosa que por otro lado el movimiento feminista ya había transitado, ya estaba en la calle, ya había movimiento, ya había muchísima visibilidad, y en cambio en la academia, pues como todo, siento que el conocimiento con frecuencia se retrasa a la evidencia. A finales de los años 70 yo empecé a hacer una tesis sobre el movimiento feminista en México. Eso me vinculó con muchas de las mujeres, muchas de las feministas, y a partir de ahí yo empecé a hacer historia feminista. Hasta donde yo sé, la primera institución que tiene un curso formal en lo que entonces eran estudios de la mujer es el Colegio de Posgraduados en Chapingo. Y esta historia se reconoce bien poco. Las compañeras de Chapingo inician sus estudios sobre mujeres rurales, en lo que después se va a convertir en un área de investigación, y actualmente tiene un área de investigación muy, muy fuerte, muy consolidada. En realidad, nuestro programa sigue una tradición que viene de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, con Alaíde Fopa y con Rosario Castellanos, que abrieron un camino que nosotros seguimos recorriendo y que, digamos, cuyas características hoy en día es que la investigación feminista está en todas partes. Dos feministas que fueron las principales instigadoras de la creación, de empujar el tema para justamente crear un lugar para estudiar a la mujer, que fueron Flora Botton y Lourdes Arizpe, y lograron hablar con el presidente del colegio, don Víctor Urquidi, un hombre pues muy fuera de serie, muy abierto a la necesidad de la interdisciplinariedad. A los 2 años me lo dijo don Víctor, la siguiente vez que lo plantea en su junta de directores. Entonces ya se aceptó. Me invitan para dirigir esto, que quién sabe qué iba a ser, ¿no? Concretamente en nuestro caso, pues nos interesaba particularmente el caso de la mujer en México. Del caso de la mujer en México, desde todos estos aspectos de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la literatura, de la filosofía, de la historia, de la economía. Eran campos que se abrían enormemente. Al inicio de la puesta en marcha del PIEM, abrimos un seminario permanente que organizó Lourdes Arizpe con Soledad González sobre la mujer campesina. Organizamos 3 coloquios en la frontera norte. Se planteaba la literatura mexicana, los estudios sobre la literatura mexicana desde estudiosos de México, desde estudiosos, estudiosas de los Estados Unidos, literatura chicana y literatura de la frontera. De mujeres, todo era de mujeres, ¿no? De ahí salieron 2 libros. Esto nos llevó, por ejemplo, con Cuba, que en Cuba realmente nunca se había formalizado nada de la mujer. Entonces todo eso forma parte de un escenario que hace los estudios pertinentes, ¿no? Justamente adecuados en ese momento. El que el PIEM, pues, durante estos 25 años ha crecido, se ha consolidado, ha influido profundamente en muchas generaciones, en varias generaciones, y ahora la maestría de nuestro curso de verano, que tenemos 19 años de estarlo celebrando, y bueno, nuestras publicaciones también, que son cerca de 50 publicaciones al cabo de estos 25 años que tenemos de existencia.
El programa interdisciplinario de estudios de la mujer tiene como función central la investigación y la docencia. Entonces, yo creo que es muy importante definir el perfil de los programas. Hay programas que están más configurados como organizaciones no gubernamentales o ligados a ellas, y hay programas que están enclavados en instituciones académicas y que tienen la misión de formar precisamente investigadores y docentes en esta línea. Los estudios de género en la UNAM datan ya desde hace muchos años, desde 1983 creo aproximadamente, que se fundó aquí en la Facultad de Psicología el Centro de Estudios de la Mujer, pero fue realmente los estudios de género cuando tomaron un mayor auge cuando se creó el Programa Universitario de Estudios de Género. En 1990 se formula el acuerdo de creación del Programa Universitario de Estudios de Género. Y esto fue precisamente gracias al conjunto de académicas que estaban trabajando desde distintas facultades de la UNAM y que decidimos juntas presentar un proyecto a la Rectoría para que se fundara este programa. Se plantea que tenemos que organizar, que tenemos que sistematizar, que tenemos que estructurar una serie de acciones que permitan, por un lado, incorporar la perspectiva de género a través de un conjunto de acciones que tienen que ver con la extensión, con la vinculación, con la difusión, con la formación, con la investigación, y se gesta entonces sí ya y formalmente el Programa Universitario de Estudios de Género con la doctora Hierro a la cabeza como su directora. Se pueden distinguir dos grandes momentos. Quizás toda la década de los 80 la podemos ver en términos de estos inicios de las propias feministas académicas introduciendo materias, temas de tesis, investigaciones en sus ámbitos de trabajo, y después, a partir de la década de los 90, como resultado de la influencia de los acuerdos internacionales, las conferencias mundiales de la mujer, etc., hay una cierta obligatoriedad de las instituciones de educación superior por introducir la perspectiva de género y abrir los espacios. Tuvimos la oportunidad, en primer lugar, de abrir en la academia ciertos temas que no se habían tocado en la academia, que era sexualidad, violencia doméstica, mujeres trabajadoras, todo el análisis sobre qué pasa con las mujeres en el trabajo, y empezar ahora sí como a tener más datos acerca de cómo en la sociedad son de manera diferencial tratados hombres y mujeres. ¿Cómo es esto de la discriminación? ¿Cómo es que se da de manera fina? El programa de investigación feminista es claramente un resultado de la primera ola. Las dificultades que en todo el mundo han enfrentado en el sentido de no ser considerados los estudios de género como de por sí, de por default, de por honor propio, como una materia de estudio como tal, ¿no? Ha sido todo esto producto de la lucha feminista, de la lucha de académicas, de la lucha de organizaciones de la sociedad civil. Nuestro objetivo fundamentalmente es hacer de la teoría feminista una perspectiva conceptual, metodológica, epistemológica, reconocida en el ámbito universitario, pero también reconocida como un campo de especialización fuera de este campo. En los últimos 35 años, la incorporación de las mujeres a la educación superior se ha más que triplicado. Es interesante, a finales de 69, la matrícula de mujeres no iba más allá del 17%, y decimos que en 30 años se triplicó. ¿Por qué? Porque prácticamente ya a partir del 2000 quedaron 50 y 50%, quedó muy balanceada la matrícula de mujeres y hombres en la educación superior, por lo menos a nivel de licenciatura. La primera frontera es, desde luego, la de hombres y mujeres, pero también la de color, pero también la de religión, pero también la de nacionalidad. Y lo primero que necesitamos es tener muy claro qué está ocurriendo con la equidad de género al interior de nuestra propia universidad.
que quiere decir dos cosas. Primero, hacer un diagnóstico de ver cómo están cualitativa y cuantitativamente las relaciones entre hombres y mujeres. Cuantitativamente quiere decir cuántos hombres y mujeres hay en la UNAM, qué puestos tienen, qué cargos tienen, qué dificultades tienen, cuántos eméritos, cuántos premios, cuántos SNIs, cuántos PRIVES por género. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Y además esto nos lo dicen de cotidiano. A ver, pero es que está resuelto. Y el 50% de las mujeres entran a las universidades. Sí, ¿a qué carreras? Sí, pero ¿qué pasa en el pasaje a la maestría? Cuando empezamos a subir en términos de grados, en el posgrado ya no son tantas mujeres. ¿Y qué pasa con los puestos y con los salarios? O sea, todo esto primero lo tenemos que tener muy, muy claro primero. Porque una vez que tenemos clara esta situación, está la radiografía conformada. En ese año decidimos que creábamos aquí un programa dentro de un área de investigación. ¿Sí? Una línea. Entonces, así empezamos, como el programa de la mujer, en 82. El director de la división decía, ¿cómo una área de la mujer? Bueno, era una verdad, así se asustaban horriblemente y no nos dejaban. En esta universidad había las grandes troncales de investigación. Las mujeres no entraban en las grandes troncales. Las grandes troncales es movimiento obrero, movimiento campesino, qué sé yo, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, lo que las mujeres los problemas que afectan a las mujeres. No todos, porque no se puede ver todos, pero sí se puede estructurar un programa tal y como se ha hecho, que abarque los temas más importantes. El feminismo, la categoría de género y las categorías de clase, etnia, que no voy a decir raza, etnia y género. De ahí, o sea, pasamos de la investigación a la docencia, que además es la historia del país. Lo más fuerte es la investigación en estudios de la mujer y luego viene la docencia, que está muy rezagada. Muchos de estos temas también tienen que ver con lo que las alumnas y alumnos vienen a plantear. Entonces, era doblemente satisfactorio porque yo decía, en esas condiciones y entrar al CONACYT, pues realmente la hacemos muy bien. Las líneas de investigación del área Mujer, Identidad y Poder son las que son retomadas dentro de la maestría. Estos son básicamente dos líneas. En primer lugar, la línea de la construcción de los géneros, y ahí lo que se aborda las cuestiones de política, de la creación femenina, del trabajo, ¿no? Y de la historia. Y por otro lado, la línea sobre cuerpos sexuados y derechos reproductivos, sexualidades, donde hay una discusión más bien con respecto a la construcción psíquica de los géneros. Esto es una universidad pública. Como universidad pública tenemos una libertad de cátedra y esa libertad de cátedra nos permite ir actualizando los temas. Entre los retos académicos que enfrentamos aquí en la UAM, primero tenemos que cumplir como institución de educación pública con muchas de las exigencias que existen ahora en general con respecto a otras instituciones de educación pública que han sido impuestas por parte de CONACYT, por la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que hay que ajustar los tiempos y los requisitos de los programas, ¿no? A lo que serían las normas de CONACYT, que ahora hay menos tiempo para desarrollar tesis, que implica entonces tener que buscar la forma de que las personas puedan adquirir las herramientas necesarias para elaborar una tesis. Ante la magnitud de los sismos de 1985, las académicas y las ciudadanas comunes renovamos nuestro pacto. Las amas de casa, el sindicato de costureras y las investigadoras construimos puentes para comprender la magnitud de la tragedia y encontrar los caminos para superar la difícil situación material y emocional de ese momento. Recuerdo uno que fue muy impresionante sobre la participación de la mujer
en la reconstrucción a raíz de los sismos. ¿Se acuerdan los sismos del 85? Entonces organizamos este coloquio también nacional porque vinieron, recordarán que en Jalisco fue también muy, muy fuerte. Y bueno, a reconstruir cuál había sido la participación de las mujeres. Tras los trágicos acontecimientos de los sismos, emergen nuevas líderes, las costureras, las habitantes y activistas de las colonias populares, las enfermeras, las víctimas y sus familiares. Son quienes se levantan de entre los escombros para exigir una pronta reconstrucción del desastre, canales de participación social y el castigo a los responsables. Así se abren nuevos paradigmas para la investigación, nuevas interrogantes y nuevos retos teórico-metodológicos para transversalizar los conocimientos científicos, humanísticos y culturales, con el propósito de construir mejores herramientas que ayuden a transformar esta realidad. En primer lugar, de que ya otras ciencias lo estaban aportando, que era la relación entre la teoría y la práctica, ¿no? De cómo relacionar la teoría y la práctica en el trabajo académico. Por otro lado, era también el vínculo entre la academia, promover el vínculo entre la academia con las organizaciones sociales, porque eso es todos los proyectos y todas las actividades que se hacían desde el CEM y el PUEG. Un pulpo de cabeza pequeña, ¿no? Entonces, donde era un programa que pretendía tener articulación con todas las investigadoras de esta casa de estudios que estuvieran trabajando en el campo de los estudios de género y formar como una coordinación en donde estuviéramos apoyando desde el programa el trabajo académico que se estuviera haciendo en todas las instancias. El perfil nuestro es primero el entusiasmo, luego tenemos muchos estudiantes, nosotros trabajamos en un 70% con estudiantes, porque es muy fácil tener buena relación, la relación maestro-alumno o maestra-alumno. Nosotros enseñamos a traducir, estamos trabajando con profesores de la SEP, estamos trabajando con el Departamento de Derechos Universitarios, estamos trabajando con militares, con la Sedena, estamos empezando a trabajar con jueces y con policías. Y lo que es muy importante hacer son procesos de traducción. Lo que hay que tratar de comunicar y de traducir es lo complejo, lo sofisticado de los mecanismos de dominación. Nosotros con los militares trabajamos con obras de teatro, trabajamos con imágenes, trabajamos con pintura sobre la violencia, ¿no? Y con literatura sobre la violencia. Por ejemplo, leemos textos de Elena Garro, trabajamos poesía, y ahí hay de veras el conmover a un grupo de muchachos que están ahí, que en general es gente que entra porque le dan educación, comida y sustento. En la última década del siglo XX, los movimientos urbano-populares demandaron derechos civiles elementales. Vivienda digna, alto a la violencia intrafamiliar, derecho de una vida libre de violencia, equidad de género, libertad sexual, derecho al trabajo, derecho a la salud, alto al feminicidio, derecho a la interrupción del embarazo no deseado. Voy a mencionar solo una, fue la participación de todas nuestras colegas, aparte de unas 80 personas de todo el país, en una investigación que fue hecha para la Cámara de Diputados, por la Cámara de Diputados, para hacer un diagnóstico nacional de la violencia contra las mujeres y del feminicidio. A partir de la diputación que tuvo a su cargo la doctora Marcela Lagarde, que además es la asesora externa de nuestro programa, varias de nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la investigación sobre la violencia feminicida en la República Mexicana. Y a partir de nuestra participación como investigadoras también tuvimos la oportunidad de estar presentes en la formulación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión con solo un voto en contra de un legislador, de un senador que me parece que no entendió de qué se trataba porque dijo que votaba en contra porque podía estar mejor. Yo creo que el grave problema de las mujeres en México es la violencia de género.
Ese es el problema nodal, lo vemos todos los días. Creo que comparto con muchas compañeras la preocupación de por qué no se ha hecho una movilización así para reclamar justicia en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, en Baja California, en toda la República. Por supuesto que si vamos analizando sus características por clase social, por etnia, por región, por edad, por condición física, vamos pintando un panorama cada vez más complejo en el cual la violencia de género se va articulando con otras fuentes generadoras de violencia, por decir algo, con la pobreza, con la falta de desarrollo, con la inexistencia de desarrollo sustentable, con la inexistencia de respeto a los derechos humanos. Aida Araceli Lozano Bolaños, Aide Osorio Rosales, Ana Hipólito Campos, Araceli. En México se mata a las mujeres por ser mujeres. Se violenta a las mujeres, hay violaciones hacia las mujeres, o sea, el cuerpo de las mujeres sigue siendo un cuerpo para otros. Y que esto forma un núcleo problemático denso, complejo, que deriva en muchos problemas particulares, salud, educación, vivienda, trabajo, pero que está amalgamado por esta estructura de dominación sobre las mujeres. La violencia sigue existiendo y no hay ley que la haya podido erradicar. Lo que nosotros desde el observatorio y desde el grupo de estudios sobre sexualidad de sociedad estamos impulsando es que se reconozca que la sexualidad es una dimensión tan importante como el género y que afecta también a la vida cotidiana de las personas. La sexualidad es también una dimensión social que influye en los procesos de migración, que influye en los procesos del ejercicio mismo del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con conflictos sociales importantes como puede ser el turismo sexual, el trabajo, el tráfico de personas. Entonces hay distintas dimensiones en donde la sexualidad se ve involucrada y donde no se le ha dado el peso que esto tiene. Bueno, en la Ciudad de México, como ustedes sabrán, se acaba de aprobar el reconocimiento de las distintas identidades de género y el proveer de documentación de identidad a estas personas. Hace un año, el 23 de abril, con la despenalización del aborto, y hace un par de días, al fin, y se ratifica y se deja de lado la famosa inconstitucionalidad. El derecho a disponer de su cuerpo y de su vida. Ese es un avance extraordinario. Oye, hablar de migración y género es un hecho, es una necesidad, es inminente, es una emergencia. Tenemos los temas de frontera, de ciudadanía, de cultura, interculturalidad, porque es en el marco de la cultura, en el marco de la interculturalidad que todo esto ocurre. No podemos dejar de lado lo que va avanzando en el terreno del desarrollo de las masculinidades, de las diversas formas de la masculinidad y de la diversidad sexual. La condición masculina es lo que nos determina como sujetos sociales, en la que prevalece el sexismo, en la que prevalece la violencia de género. Que el feminismo no es solo para las mujeres, que no es solo por las mujeres, sino que es un proyecto de transformación global de la sociedad. Yo creo que uno de los desafíos que todavía el feminismo está enfrentando es el reconocimiento de la diversidad que existe entre las distintas formas de ser mujer. Si bien este es un planteamiento que defiende el movimiento feminista o la perspectiva feminista desde sus inicios, pero me parece que ya ponerlo en la marcha es un desafío que todavía hoy encontramos. Y la cuestión del servicio doméstico, porque ahí es emblemática de los conflictos no solo de género, sino de clase y etnia en América Latina. Frente a estos nuevos dilemas, frente a estos nuevos retos encontrados por las investigadoras en sus realidades, los estudios de género y los estudios de las mujeres crean otros lazos.
acuerdos con distintas instituciones para la instrumentación de políticas públicas, como Indesol, InMujeres, Tribunal de Justicia, UNIFEM y otras. Los estudios de género tienen un foco de atención muy particular. Sí, yo creo que tiene la necesidad de tener las dos cosas. Lugares como el PM, como la UAM Xochimilco, como el PUEG, en donde están nada más apuntalando y afinando desde sus conceptos, desde sus planteamientos metodológicos, teóricos, y también sus estrategias políticas, se tienen que estar cocinando y analizando y evaluando. Y por otro lado, también se tienen que estar integrando a nivel transversal en todo lo que es la academia, la ciencia, la educación, porque si no estamos cojeando. Yo creo que principalmente en temas como el género, el conocimiento académico, el avance en el conocimiento de cómo se enlazan las problemáticas, tiene mucho que ver con el diseño de política pública. De hecho, el Colegio de México es una institución de perfil académico que se ha especializado precisamente en aterrizar el conocimiento para hacer recomendaciones de política pública. En ese sentido, el programa interdisciplinario de estudios de la mujer ha tenido una incidencia importante en recomendaciones de política pública, no ahorita, sino desde su fundación. Tenemos el Observatorio de Género y Pobreza. El observatorio es una iniciativa académica, pero es un proyecto de vínculo interinstitucional. Está InMujeres, está Indesol, está el Colegio de México, está UNIFEM. Es un abanico de instituciones que dan cuenta de cómo había esfuerzos que no estaban vinculados y que encuentran un espacio de diálogo en el que hacen más efectivas las recomendaciones de política pública. Lo que queremos es formar una masa crítica, con todo lo que eso implica, que sea capaz de hacer lecturas políticas pertinentes, oportunas, documentadas, ilustradas sobre lo que es la situación de desigualdad de las mujeres en México. Lo que veo es que tristemente, muy tristemente, no los han incorporado. O sea, no hay manera. La nuestra y la del Colegio de México son las únicas dos maestrías y por años fuimos la única, porque la del colegio no estaba reconocida, ¿no? Por la SEP, etcétera, toda la problemática del colegio. Entonces, a mí me parece lamentable que a tantos años las mujeres no se atrevan. Veo a los grupos de mujeres y les digo, tienen todo para abrir una maestría, todo para abrir un diplomado. Ay, sí, ahorita lo hacemos. Pasa un año, pasan 3 años. No se atreven en los estados, es todavía más difícil que en México. Hay mucho machismo donde quiera. Vencer esos tabúes, esos muros, es una tarea imprescindible. Aun cuando se ha logrado formar especialistas que forman parte de gobiernos locales, federales o estatales, las exigencias académicas se han modificado. Yo creo que en el colegio todavía enfrentamos resistencia, todavía enfrentamos espacios de incomprensión y todavía yo creo que el colegio está muy metido en la cuestión disciplinaria, lo que no se ajusta a los términos disciplinarios es muchas veces visto como falta de rigor. Actualmente el PIEM enfrenta el mayor reto, que es el proceso de institucionalización dentro de la institución. En realidad el programa había sido autónomo hasta hace poco y se integra al Centro de Estudios Sociológicos, lo cual ha implicado cambios enormes. Por un lado, ha implicado definir el perfil de las egresadas del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Se ofrece un programa de maestría en el que claramente hay una tendencia a formar académicas. Y esto estaba un poco mezclado, no había mucha claridad, que se explica, por supuesto, por lo novedoso del tema de género cuando se crea el programa. Pero actualmente las chicas y los chicos vienen muy preparados, buscando una especialización sobre temas muy específicos. Entonces, el gran reto ahorita ha sido elevar los grados académicos de las integrantes del programa para ofrecer docencia a tono con lo que ofrece el Colegio de México. Y por otro lado, ingresar la maestría en el Programa Nacional de Programas de Calidad de CONACYT. Esos son ahorita nuestros grandes retos. Es una aberración lo que hace CONACYT, por esto,
porque a nosotras nos exige que vengan hombres. Yo nunca en mi vida, nunca he visto que a física de la UAM de Ixtapalapa le exijan que vayan mujeres. ¿Y no van? O a las ingenierías, ¿por qué no les exigen que vayan mujeres? Entonces, sí es una aberración que hagan eso. De las principales contribuciones son, primero que nada, avalar este tipo de estudios o este tipo de campo, este campo de estudios inmenso, prometedor y demás, como algo posible. Se han abierto espacios en prácticamente todas las universidades del país, se han fundado instituciones, la fundamentación, dijéramos, de lo que es el Instituto Nacional de las Mujeres tiene también un referente académico en el cual hemos colaborado. La principal incidencia es, nosotras formamos estudiantes y esos estudiantes salen de aquí y se dedican a las distintas cosas. Algunas se dedican a hacer cine, a pintar y otras se van al gobierno, a las distintas secretarías de Estado e incluso a las secretarías a los institutos de las mujeres. Ahí es donde pueden ellas incidir en políticas públicas. Nosotras no hacemos políticas públicas. Nosotras estudiamos la realidad y la comunicamos. Y entonces ser, por ejemplo, asesoras o consejeras de las instituciones públicas en las mesas de género, en seleccionar proyectos de investigación, en promover esos proyectos desde las instancias, como en este caso Indesol o Cedesol. Otro de los trabajos o de los éxitos fundamentales del PIEM ha sido como el establecimiento de posibles redes, no posibles, en realidad funcionaron, que en algún momento convocadas por el Consejo Británico establecimos la UAM, Xochimilco, el PUEC de la UNAM y el PIEM del colegio. Yo creo que hay que mantener muy claro el papel del feminismo, el papel de estudios de la mujer, que es un papel crítico, de vanguardia, de punta de lanza, ¿no? Y no olvidarlo. Mira, a mí me parece muy, muy importante que haya programas de estudios de la mujer. Yo pienso que deben de ser de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos incidir no en las políticas públicas, pero sí en la agenda, porque las mismas alumnas con sus investigaciones están haciendo eso, están observando la realidad. A poco más de 25 años de la creación del PIEM, existen muchos retos en las instituciones de educación superior. La ciudadanía y la democratización son hoy en día, para mi manera de ver las cosas, como un escenario que no puedes dejar de lado si estás haciendo estudios de género, ¿no? Lo que hemos estado impulsando fue un encuentro latinoamericano donde estamos tratando precisamente de impulsar esta mirada sobre la sexualidad, sacarla de debajo de la mesa para ponerla encima y que podamos debatir más abiertamente sobre qué es la sexualidad. Mientras no toquemos actitudes, mientras no toquemos creencias, mientras no toquemos costumbres que van delineando formas de actuar y con ellas formas de proceder en materia de inequidad, en materia de discriminación, en materia de prejuicios de género y con ellos sesgos importantes que tienen efectos fundamentales, no estamos avanzando. La incorporación de la condición de otras mujeres, específicamente de las indígenas, de las negras, de las lesbianas, ha sido una contribución muy importante para repensar las propuestas que el movimiento feminista trae para la construcción de una sociedad plural. No podemos estar viendo a los seres humanos nada más por su mente. Tenemos que reconocer un cuerpo, reconocer la mente, reconocer las emociones y reconocer el espíritu también. Los estudios de género feministas o los estudios feministas de género realmente se han constituido en un parteaguas epistemológico en los llamados paradigmas de las ciencias. Sí están de necios y sí hay masculinidades aquí y sí traemos a veces conferencistas de masculinidades, pero yo digo que pues ya se han estudiado bastante, ¿no? Que nos dejen estudiarnos un rato. Aprendí a ponerle nombre a lo que había pasado en la vida de mis abuelas, de mi madre, de las mujeres que me rodeaban y a ponerle nombre a lo que pasaba en mi propia vida.
Sin tener una finalidad de erradicar la opresión contra las mujeres. No. Por favor, no vamos a eso. No vamos a erradicar la opresión de nada. Hemos bebido de todas las copas del feminismo. Pero pues obviamente esta gran mujer que tenemos aquí a nuestras espaldas, Simone de Beauvoir, pues era evidentemente todo un ejemplo a seguir. Este gran libro de El segundo sexo, con la frase célebre de que las mujeres no nacemos mujeres sino nos hacemos. Lo femenino y lo masculino, desde esta nuestra lógica de los estudios de género, es una construcción social y cultural. Los logros del PIEM han sido ya descritos, no necesito ser reiterativa. La presencia de tantas mujeres en este aniversario es un testimonio vivo de la labor que ha cumplido el PIEM. No somos únicas, pero fuimos entre las primeras. El ejemplo del PIEM fue una inspiración para otros espacios similares, tanto en la Ciudad de México como en provincia. Transversalizar el enfoque que garantice el ejercicio de los derechos humanos para las mujeres. Transformar los paradigmas culturales para lograr una realidad más justa, equitativa, horizontal y libre de violencia para nosotras y para la humanidad en su conjunto. Es el camino que ya recorre el movimiento feminista en este siglo XXI. El machismo, el patriarcado. Digo, no hay otra explicación. Los hombres somos cabrones estructurales. Nadie se puede imaginar la historia si no hay mujeres. La llamada revolución sexual juega un papel muy importante. Nos deja ver de cómo empieza a haber una preocupación más formal, una reflexión más profunda sobre qué está pasando con la sexualidad. El sexo tiene que ver con material genético, el sexo, dije, ¿verdad? El sexo tiene que ver con hormonas, con esto tiene que ver el sexo. No es nada más quedarnos en analizar la diferencia entre hombres y mujeres y cómo esto se traduce en discriminación, porque hay muchas otras discriminaciones a nivel social. Se ha perdido beligerancia, se ha perdido radicalismo, se ha entibiado el movimiento al institucionalizarse, no hay duda. Al mismo tiempo, se han ganado espacios. De verdad, humildemente, a tratar de conmover. La violencia contra nosotras las mujeres es ancestral. Desde hace muchos siglos, nuestro cuerpo ha sido botín de guerra, territorio de los otros. La discriminación no tiene fecha de nacimiento.
Los procesos de liberación y urbanización en América Latina, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron el escenario social, transfigurando el rol de nosotras las mujeres y la relación con los hombres. Así como en el siglo XIX se pedía el acceso a la educación, en el XX se pedía el acceso al sufragio, ¿sí? Para poder intervenir, para poder decidir, desde finales del XIX hasta 1953, cuando se obtuvo el sufragio, la lucha de las mujeres fue por eso, la lucha general. No podemos entender el resurgimiento del feminismo a fines de la década de los 60 si no es en el contexto de una serie de movimientos de liberación, políticos, sociales y culturales que sacuden a México en particular y al mundo entero en general. No cabe duda que este surgimiento del feminismo coincide o es consecuencia o está al origen, como se quiera, de una serie de movimientos que se dan justamente en los años 60. Hay que acordarse del 68, que es el movimiento estudiantil importantísimo. Hay que acordarse del triunfo de la Revolución Cubana, los movimientos en los Estados Unidos de los negros. De los chicanos, de todas estas minorías étnicas que se rebelan contra esta situación. Desde el interior de esos movimientos sociales, políticos y raciales, las feministas buscamos los espacios propicios para plantear, analizar, cuestionar y exigir nuestras demandas propias. El movimiento estudiantil de los años 60 puso en entredicho el papel de la mujer en el núcleo de la sociedad, la familia. En 1968 lo queríamos todo y lo queríamos de inmediato. Y creíamos que con la determinación y la conciencia estábamos lográndolo. Después, a golpes de bayoneta y de confrontaciones teóricas, ideológicas, muchos nos dimos cuenta de que lo que emprendíamos a partir del 68, si es que no desde antes, era una construcción. Ahí viene el feminismo. Entonces mejor le apuramos. Los tiempos corren. ¿Cómo ha impactado el feminismo en las instituciones de educación superior? ¿De qué manera ha incorporado para su estudio y análisis estas sentidas demandas? La situación de la mujer en México, como en el mundo entero, pues es una situación sabida de todos, de opresión, de marginamiento, de limitación absoluta, de explotación. Porque en México yo me reúno en el primer grupo con las mujeres que, bueno, hasta la fecha están por ahí, y bueno, pues Marta Acevedo, Marta Lamas, Lucero González, etcétera, etcétera, que eran eso, mujeres hermosísimas, dinámicas, sonrientes, lúdicas. Y yo, pues bueno, ahí. Se unen primero en el grupo, que es una oportunidad para juntarse unas cuantas amigas y empezar a discutir de una manera muy espontánea, muy natural, las inquietudes, los malestares, y que van encontrando que hay similitudes que se repiten. Es incomparable cuando se ve a los grupos de mujeres de otros sectores sociales marginados. Y entonces, pues, la situación se magnifica de una manera terrible. Todas nosotras sí estábamos como muy inspiradas, muy influidas, muy conectadas con toda esta gran actividad a nivel mundial, tanto las europeas, las norteamericanas como las latinoamericanas. Simultáneamente en América Latina, aunque no parezca, surgen los estudios de género casi al mismo tiempo. Yo creo que la aparición de la píldora anticonceptiva también se convierte en un antes y después. El que las mujeres puedan decidir sobre ejercer su sexualidad, pero sin el temor, sin el miedo de quedar embarazadas, abrió
toda una gran posibilidad para las mujeres, ¿sí? La píldora rompe con esa connotación de indeterminación, ¿no? O más bien de determinación, y abre la posibilidad de una conciencia propia, de un escenario de muchísima más libertad. Todavía muchas mujeres no se atreven a usar anticonceptivos porque existen toda una serie de temores, mitos, ritos que no les permiten ejercer de manera libre y bajo su toma de decisión la sexualidad. El hecho de que no se considere que las mujeres y hombres, como nacimos, ya nacimos con toda una serie de cualidades, atributos, rasgos, características, sino que esas las vamos adquiriendo socioculturalmente, pero además nos van marcando en nuestras vidas. Su rubia de categoría le da un gran premio. Las chicas con éxito guisan con Nor Suiza. No cabe duda que la Conferencia Internacional de la Mujer que tuvo lugar en México en el 75, pues fue de suma importancia. Bueno, esto es el resultado directo de todo el movimiento feminista en todo el mundo que empuja a las Naciones Unidas a proponer una conferencia internacional. Las resoluciones que firmaba, en este caso México, con los otros países, pues tenía que cumplirlas, tenía que hacer esfuerzos por destinar presupuestos, por ayudar a cambiar, a modificar esa condición de la mujer. Yo creo que es indudablemente un momento paradigmático de las posibilidades de incorporación al trabajo, de modificación de los patrones educativos, de transformación cultural por los antecedentes de los movimientos internacionales, movimientos de descolonización en África, en Asia, el movimiento hippie, el movimiento estudiantil. Entonces todo eso forma parte de un escenario que hace los estudios pertinentes, ¿no? Ahí nace FEM exactamente, en 76. Vamos, ahí nos reunimos, no es que naciera, nos reunimos, nos encontramos, Aleide Fopa, Margarita García Flores, Carmen Lugo, Elena Poniatowska y Lourdes Arizpe. Yo, la primera revista feminista, pues yo diría que en América Latina. La institucionalización de los estudios de las mujeres, los estudios feministas y de género en los centros de educación superior de México responden a una concatenación de factores diversos. Es un momento en el que el movimiento feminista en México se articula, se activa, se inicia el trabajo en distintos campos de lo social, lo político, y se inicia el trabajo en lo académico. Era una cosa que siempre se dijo, ¿por qué estudios de la mujer? Sí, entonces tendríamos necesidad de los estudios del hombre, y así sucesivamente. Entonces había que convencer, había que abrir camino, habría que hacer toda una cosa que por otro lado el movimiento feminista ya había transitado, ya estaba en la calle, ya había movimiento, ya había muchísima visibilidad, y en cambio en la academia, pues como todo, siento que el conocimiento con frecuencia se retrasa a la evidencia. A finales de los años 70 yo empecé a hacer una tesis sobre el movimiento feminista en México. Eso me vinculó con muchas de las mujeres, muchas de las feministas, y a partir de ahí yo empecé a hacer historia feminista. Hasta donde yo sé, la primera institución que tiene un curso formal en lo que entonces eran estudios de la mujer es el Colegio de Posgraduados en Chapingo. Y esta historia se reconoce bien poco. Las compañeras de Chapingo inician sus estudios sobre mujeres rurales, en lo que después se va a convertir en un área de investigación, y actualmente tiene un área de investigación muy, muy fuerte, muy consolidada. En realidad, nuestro programa sigue una tradición que viene de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, con Aleide Fopa y con Rosario Castellanos, que abrieron un camino que nosotros seguimos recorriendo y que digamos, cuyas características hoy en día es que la investigación feminista está en todas partes.
dos feministas que fueron las principales instigadoras de la creación, de empujar el tema para justamente crear un lugar para estudiar a la mujer, que fueron Flora Botton y Lourdes Arizpe, y lograron hablar con el presidente del colegio, don Víctor Urquidi, un hombre pues muy fuera de serie, muy abierto a la necesidad de la interdisciplinariedad. A los 2 años me lo dijo don Víctor, la siguiente vez que lo plantea en su junta de directores. Entonces ya se aceptó. Me invitan para dirigir esto, que quién sabe qué iba a ser, ¿no? Concretamente en nuestro caso, pues nos interesaba particularmente el caso de la mujer en México. Del caso de la mujer en México, desde todos estos aspectos de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la literatura, de la filosofía, de la historia, de la economía. Eran campos que se abrían enormemente. Al inicio de la puesta en marcha del PIEM, abrimos un seminario permanente que organizó Lourdes Arizpe con Soledad González sobre la mujer campesina. Organizamos 3 coloquios en la frontera norte. Se planteaba la literatura mexicana, los estudios sobre la literatura mexicana desde estudiosos de México, desde estudiosos, estudiosas de los Estados Unidos, literatura chicana y literatura de la frontera. De mujeres, todo era de mujeres, ¿no? De ahí salieron 2 libros. Esto nos llevó, por ejemplo, con Cuba, que en Cuba realmente nunca se había formalizado nada de la mujer. Entonces todo eso forma parte de un escenario que hace los estudios pertinentes, ¿no? Justamente adecuados en ese momento. El que el PIEM, pues, durante estos 25 años ha crecido, se ha consolidado, ha influido profundamente en muchas generaciones, en varias generaciones, y ahora la maestría de nuestro curso de verano, que tenemos 19 años de estarlo celebrando, y bueno, nuestras publicaciones también, que son cerca de 50 publicaciones al cabo de estos 25 años que tenemos de existencia. El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer tiene como función central la investigación y la docencia. Entonces, yo creo que es muy importante definir el perfil de los programas. Hay programas que están más configurados como organizaciones no gubernamentales o ligados a ellas, y hay programas que están enclavados en instituciones académicas y que tienen la misión de formar precisamente investigadores y docentes en esta línea. Los estudios de género en la UNAM datan ya desde hace muchos años, desde 1983 creo aproximadamente, que se fundó aquí en la Facultad de Psicología el Centro de Estudios de la Mujer, pero fue realmente los estudios de género cuando tomaron un mayor auge cuando se creó el Programa Universitario de Estudios de Género. En 1990 se formula el acuerdo de creación del Programa Universitario de Estudios de Género. Y esto fue precisamente gracias al conjunto de académicas que estaban trabajando desde distintas facultades de la UNAM, y que decidimos juntas presentar un proyecto a la rectoría para que se fundara este programa. Se plantea que tenemos que organizar, que tenemos que sistematizar, que tenemos que estructurar una serie de acciones que permitan, por un lado, incorporar la perspectiva de género a través de un conjunto de acciones que tienen que ver
con la extensión, con la vinculación, con la difusión, con la formación, con la investigación, y se gesta entonces sí ya y formalmente el Programa Universitario de Estudios de Género con la doctora Hierro a la cabeza como su directora. Se pueden distinguir dos grandes momentos. Quizás toda la década de los 80 la podemos ver en términos de estos inicios de las propias feministas académicas introduciendo materias, temas de tesis, investigaciones en sus ámbitos de trabajo, y después, a partir de la década de los 90, como resultado de la influencia de los acuerdos internacionales, las conferencias mundiales de la mujer, etc., hay una cierta obligatoriedad de las instituciones de educación superior por introducir la perspectiva de género y abrir los espacios. Tuvimos la oportunidad, en primer lugar, de abrir en la academia ciertos temas que no se habían tocado en la academia, que era sexualidad, violencia doméstica, mujeres trabajadoras, todo el análisis sobre qué pasa con las mujeres en el trabajo, y empezar ahora sí como a tener más datos acerca de cómo en la sociedad son de manera diferencial tratados hombres y mujeres. ¿Cómo es esto de la discriminación? ¿Cómo es que se da de manera fina? El programa de investigación feminista es claramente un resultado de la primera ola. Las dificultades que en todo el mundo han enfrentado en el sentido de no ser considerados los estudios de género como de por sí, de por default, de por honor propio, como una materia de estudio como tal, ¿no? Ha sido todo esto producto de la lucha feminista, de la lucha de académicas, de la lucha de organizaciones de la sociedad civil. Nuestro objetivo fundamentalmente es hacer de la teoría feminista una perspectiva conceptual, metodológica, epistemológica, reconocida en el ámbito universitario, pero también reconocida como un campo de especialización fuera de este campo. En los últimos 35 años, la incorporación de las mujeres a la educación superior se ha más que triplicado. Es interesante, a finales de 69, la matrícula de mujeres no iba más allá del 17%, y decimos que en 30 años se triplicó. ¿Por qué? Porque prácticamente ya a partir del 2000 quedaron 50 y 50%, quedó muy balanceada la matrícula de mujeres y hombres en la educación superior, por lo menos a nivel de licenciatura. La primera frontera es, desde luego, la de hombres y mujeres, pero también la de color, pero también la de religión, pero también la de nacionalidad. Y lo primero que necesitamos es tener muy claro qué está ocurriendo con la equidad de género al interior de nuestra propia universidad. Que quiere decir dos cosas. Primero, hacer un diagnóstico de ver cómo están cualitativa y cuantitativamente las relaciones entre hombres y mujeres. Cuantitativamente quiere decir cuántos hombres y mujeres hay en la UNAM, qué puestos tienen, qué cargos tienen, qué dificultades tienen, cuántos eméritos, cuántos premios, cuántos SNIs, cuántos PRIDES por género. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Y además esto nos lo dicen de cotidiano. A ver, pero es que está resuelto y el 50% de las mujeres entran a las universidades. Sí, ¿a qué carreras? Sí, pero ¿qué pasa en el pasaje a la maestría? Cuando empezamos a subir en términos de grados, en el posgrado ya no son tantas mujeres. ¿Y qué pasa con los puestos y con los salarios? O sea, todo esto primero lo tenemos que tener muy, muy claro primero. Porque una vez que tenemos clara esta situación, está la radiografía conformada. En ese año decidimos que creábamos aquí un programa dentro de un área de investigación. ¿Sí? Una línea. Entonces, así empezamos, como el programa de la mujer, en 82. El director de la división decía, ¿cómo una área de la mujer? Bueno, era una verdad, así se asustaban horriblemente y no nos dejaban. En esta universidad había las grandes troncales de investigación. Las mujeres no entraban en las grandes troncales. Las grandes troncales es movimiento obrero, movimiento campesino, qué sé yo, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, lo que las mujeres los problemas que afectan a las mujeres. No todos,
porque no se puede ver todos, pero sí se puede estructurar un programa tal y como se ha hecho, que abarque los temas más importantes. El feminismo, la categoría de género y las categorías de clase, etnia, que no voy a decir raza, etnia y género. De ahí, o sea, pasamos de la investigación a la docencia, que además es la historia del país. Lo más fuerte es la investigación en estudios de la mujer y luego viene la docencia, que está muy rezagada. Muchos de estos temas también tienen que ver con lo que las alumnas y alumnos vienen a plantear. Entonces, era doblemente satisfactorio porque yo decía, en esas condiciones y entrar al CONACYT, pues realmente la hacemos muy bien. Las líneas de investigación del área Mujer y Identidad de Poder son las que son retomadas dentro de la maestría. Estos son básicamente dos líneas. En primer lugar, la línea de la construcción de los géneros, y ahí lo que se aborda, las cuestiones de política, de la creación femenina, del trabajo, ¿no? Y de la historia. Y por otro lado, la línea sobre cuerpos sexuados y derechos reproductivos, sexualidades, donde hay una discusión más bien con respecto a la construcción psíquica de los géneros. Esto es una universidad pública. Como universidad pública tenemos una libertad de cátedra y esa libertad de cátedra nos permite ir actualizando los temas. Entre los retos académicos que enfrentamos aquí en la UAM, primero tenemos que cumplir como institución de educación pública con muchas de las exigencias que existen ahora en general con respecto a otras instituciones de educación pública que han sido impuestas por parte de CONACYT, por la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que hay que ajustar los tiempos y los requisitos de los programas, ¿no? A lo que serían las normas de CONACYT. Que ahora hay menos tiempo para desarrollar tesis, que implica entonces tener que buscar la forma de que las personas puedan adquirir las herramientas necesarias para elaborar una tesis. Ante la magnitud de los sismos de 1985, las académicas y las ciudadanas comunes renovamos nuestro pacto. Las amas de casa, el sindicato de costureras y las investigadoras construimos puentes para comprender la magnitud de la tragedia y encontrar los caminos para superar la difícil situación material y emocional de ese momento. Recuerdo uno que fue muy impresionante sobre la participación de la mujer en la reconstrucción a raíz de los sismos. ¿Se acuerdan los sismos del 85? Entonces organizamos este coloquio también nacional porque vinieron, recordarán que en Jalisco fue también muy fuerte y bueno, a reconstruir cuál había sido la participación de las mujeres. Tras los trágicos acontecimientos de los sismos, emergen nuevas líderes, las costureras, las habitantes y activistas de las colonias populares, las enfermeras, las víctimas y sus familiares. Son quienes se levantan de entre los escombros para exigir una pronta reconstrucción del desastre, canales de participación social y el castigo a los responsables. Así se abren nuevos paradigmas para la investigación, nuevas interrogantes y nuevos retos teórico-metodológicos para transversalizar los conocimientos científicos, humanísticos y culturales, con el propósito de construir mejores herramientas que ayuden a transformar esta realidad. En primer lugar, que ya otras ciencias lo estaban aportando, que era la relación entre la teoría y la práctica, ¿no? De cómo relacionar la teoría y la práctica en el trabajo académico. Por otro lado, era también el vínculo entre la academia, promover el vínculo entre la academia con las organizaciones sociales, porque eso es todos los proyectos y todas las actividades que se hacían desde el CEM y el PUEG. Un pulpo de cabeza pequeña, ¿no?
Entonces, donde era un programa que pretendía tener articulación con todas las investigadoras de esta casa de estudios que estuvieran trabajando en el campo de los estudios de género y formar como una coordinación en donde estuviéramos apoyando desde el programa el trabajo académico que se estuviera haciendo en todas las instancias. El perfil nuestro es primero el entusiasmo, luego tenemos muchos estudiantes. Nosotros trabajamos en un 70% con estudiantes, porque es muy fácil tener buena relación, la relación maestro-alumno o maestra-alumno. Nosotros enseñamos a traducir. Estamos trabajando con profesores de la SEP, estamos trabajando con el Departamento de Derechos Universitarios, estamos trabajando con militares, con la Sedena, estamos empezando a trabajar con jueces y con policías. Y lo que es muy importante hacer son procesos de traducción. Lo que hay que tratar de comunicar y de traducir es lo complejo, lo sofisticado de los mecanismos de dominación. Nosotros con los militares trabajamos con obras de teatro, trabajamos con imágenes, trabajamos con pintura sobre la violencia, ¿no? Y con literatura sobre la violencia. Por ejemplo, leemos textos de Elena Garro, trabajamos poesía, y ahí hay de veras el conmover a un grupo de muchachos que están ahí, que en general es gente que entra porque le dan educación, comida y sustento. En la última década del siglo XX, los movimientos urbano-populares demandaron derechos civiles elementales. Vivienda digna, alto a la violencia intrafamiliar, derecho de una vida libre de violencia, equidad de género, libertad sexual, derecho al trabajo, derecho a la salud, alto al feminicidio, derecho a la interrupción del embarazo no deseado. Voy a mencionar solo una, fue la participación de todas nuestras colegas, aparte de unas 80 personas de todo el país, en una investigación que fue hecha para la Cámara de Diputados, por la Cámara de Diputados, para hacer un diagnóstico nacional de la violencia contra las mujeres y del feminicidio. A partir de la diputación que tuvo a su cargo la doctora Marcela Lagarde, que además es la asesora externa de nuestro programa, varias de nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la investigación sobre la violencia feminicida en la República Mexicana. Y a partir de nuestra participación como investigadoras también tuvimos la oportunidad de estar presentes en la formulación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión con solo un voto en contra de un legislador, de un senador que me parece que no entendió de qué se trataba porque dijo que votaba en contra porque podía estar mejor. Yo creo que el grave problema de las mujeres en México es la violencia de género. Ese es el problema nodal, lo vemos todos los días. Creo que comparto con muchas compañeras la preocupación de por qué no se ha hecho una movilización así para reclamar justicia en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, en Baja California, en toda la República. Por supuesto que si vamos analizando sus características por clase social, por etnia, por región, por edad, por condición física, vamos pintando un panorama cada vez más complejo en el cual la violencia de género se va articulando con otras fuentes generadoras de violencia, por decir algo, con la pobreza, con la falta de desarrollo, con la inexistencia de desarrollo sustentable, con la inexistencia de respeto a los derechos humanos. Aida Araceli Lozano Bolaños, Aide Osorio Rosales, Ana Hipólito Campos, Araceli. En México se mata a las mujeres por ser mujeres. Se violenta a las mujeres, hay violaciones hacia las mujeres, o sea, el cuerpo de las mujeres sigue siendo un cuerpo para otros. Y que esto forma un núcleo problemático denso, complejo, que deriva en muchos problemas particulares, salud, educación, vivienda, trabajo, pero que está amalgamado por esta estructura de dominación sobre las mujeres.
La violencia sigue existiendo y no hay ley que la haya podido erradicar. Lo que nosotros desde el observatorio y desde el grupo de estudios sobre sexualidad de sociedad estamos impulsando es que se reconozca que la sexualidad es una dimensión tan importante como el género y que afecta también a la vida cotidiana de las personas. La sexualidad es también una dimensión social que influye en los procesos de migración, que influye en los procesos del ejercicio mismo del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con conflictos sociales importantes como puede ser el turismo sexual, el trabajo, el tráfico de personas. Entonces hay distintas dimensiones en donde la sexualidad se ve involucrada y donde no se le ha dado el peso que esto tiene. Bueno, en la Ciudad de México, como ustedes sabrán, se acaba de aprobar el reconocimiento de las distintas identidades de género y el proveer de documentación de identidad a estas personas. Hace un año, el 23 de abril, con la despenalización del aborto, y hace un par de días, al fin, y se ratifica y se deja de lado la famosa inconstitucionalidad. El derecho a disponer de su cuerpo y de su vida. Ese es un avance extraordinario. Hoy hablar de migración y género es un hecho, es una necesidad, es inminente, es una emergencia. Tenemos los temas de frontera, de ciudadanía, de cultura, interculturalidad, porque es en el marco de la cultura, en el marco de la interculturalidad que todo esto ocurre. No podemos dejar de lado lo que va avanzando en el terreno del desarrollo de las masculinidades, de las diversas formas de la masculinidad y de la diversidad sexual. La condición masculina es lo que nos determina como sujetos sociales, en la que prevalece el sexismo, en la que prevalece la violencia de género. Que el feminismo no es solo para las mujeres, que no es solo por las mujeres, sino que es un proyecto de transformación global de la sociedad. Yo creo que uno de los desafíos que todavía el feminismo está enfrentando es el reconocimiento de la diversidad que existe entre las distintas formas de ser mujer. Si bien este es un planteamiento que defiende el movimiento feminista o la perspectiva feminista desde sus inicios, pero me parece que ya ponerlo en la marcha es un desafío que todavía hoy encontramos. Y la cuestión del servicio doméstico, porque ahí es emblemática de los conflictos no solo de género, sino de clase y etnia en América Latina. Frente a estos nuevos dilemas, frente a estos nuevos retos encontrados por las investigadoras en sus realidades, los estudios de género y los estudios de las mujeres crean otros lazos. Acuerdos con distintas instituciones para la instrumentación de políticas públicas, como Indesol, InMujeres, Tribunal de Justicia, UNIFEM y otras. Los estudios de género tienen un foco de atención muy particular. Sí, yo creo que tiene la necesidad de tener las dos cosas. Lugares como el PM, como la UAM Xochimilco, como el PUEG, en donde están nada más apuntalando y afinando desde sus conceptos, desde sus planteamientos metodológicos, teóricos, y también sus estrategias políticas, se tienen que estar cocinando y analizando y evaluando. Y por otro lado, también se tienen que estar integrando a nivel transversal en todo lo que es la academia, la ciencia, la educación, porque si no estamos cojeando. Yo creo que principalmente en temas como el género, el conocimiento académico, el avance en el conocimiento de cómo se enlazan las problemáticas, tiene mucho que ver con el diseño de política pública. De hecho, el Colegio de México es una institución de perfil académico que se ha especializado precisamente en aterrizar el conocimiento para hacer recomendaciones de política pública. En ese sentido, el programa interdisciplinario de estudios de la mujer ha tenido una incidencia importante en recomendaciones de política pública, no ahorita, sino desde su fundación. Tenemos el Observatorio de Género y Pobreza. El observatorio es una iniciativa académica, pero es un proyecto de vínculo interinstitucional. Está InMujeres, está Indesol, está el Colegio de México, está UNIFEM. Es un
abanico de instituciones que dan cuenta de cómo había esfuerzos que no estaban vinculados y que encuentran un espacio de diálogo en el que hacen más efectivas las recomendaciones de política pública. Lo que queremos es formar una masa crítica, con todo lo que eso implica, que sea capaz de hacer lecturas políticas pertinentes, oportunas, documentadas, ilustradas sobre lo que es la situación de desigualdad de las mujeres en México. Lo que veo es que tristemente, muy tristemente, no los han incorporado. O sea, no hay manera. La nuestra y la del Colegio de México son las únicas 2 maestrías y por años fuimos la única, porque la del colegio no estaba reconocida, ¿no? Por la SEP, etcétera, toda la problemática del colegio. Entonces, a mí me parece lamentable que a tantos años las mujeres no se atrevan. Veo a los grupos de mujeres y les digo, tienen todo para abrir una maestría, todo para abrir un diplomado. Ay, sí, ahorita lo hacemos. Pasa 1 año, pasan 3 años. No se atreven en los estados, es todavía más difícil que en México. Hay mucho machismo donde quiera. Vencer esos tabúes, esos muros, es una tarea imprescindible. Aun cuando se ha logrado formar especialistas que forman parte de gobiernos locales, federales o estatales, las exigencias académicas se han modificado. Yo creo que en el colegio todavía enfrentamos resistencia, todavía enfrentamos espacios de incomprensión y todavía yo creo que el colegio está muy metido en la cuestión disciplinaria, lo que no se ajusta a los términos disciplinarios es muchas veces visto como falta de rigor. Actualmente el PIEM enfrenta el mayor reto, que es el proceso de institucionalización dentro de la institución. En realidad el programa había sido autónomo hasta hace poco y se integra al Centro de Estudios Sociológicos, lo cual ha implicado cambios enormes. Por un lado, ha implicado definir el perfil de las egresadas del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Se ofrece un programa de maestría en el que claramente hay una tendencia a formar académicas. Y esto estaba un poco mezclado, no había mucha claridad, que se explica, por supuesto, por lo novedoso del tema de género cuando se crea el programa. Pero actualmente las chicas y los chicos vienen muy preparados, buscando una especialización sobre temas muy específicos. Entonces, el gran reto ahorita ha sido elevar los grados académicos de las integrantes del programa para ofrecer docencia a tono con lo que ofrece el Colegio de México. Y por otro lado, ingresar la maestría en el Programa Nacional de Programas de Calidad de CONACYT. Esos son ahorita nuestros grandes retos. Es una aberración lo que hace CONACYT, por esto, porque a nosotras nos exige que vengan hombres. Yo nunca en mi vida, nunca he visto que a física de la UAM de Ixtapalapa le exijan que vayan mujeres. ¿Y no van? O a las ingenierías, ¿por qué no les exigen que vayan mujeres? Entonces, sí es una aberración que hagan eso. De las principales contribuciones son, primero que nada, avalar este tipo de estudios o este tipo de campo, este campo de estudios inmenso, prometedor y demás, como algo posible. Se han abierto espacios en prácticamente todas las universidades del país, se han fundado instituciones, la fundamentación, dijéramos, de lo que es el Instituto Nacional de las Mujeres tiene también un referente académico en el cual hemos colaborado. La principal incidencia es, nosotras formamos estudiantes y esas estudiantes salen de aquí y se dedican a las distintas cosas. Algunas se dedican a hacer cine, a pintar y otras se van al gobierno, a las distintas secretarías de Estado e incluso a las secretarías a los institutos de las mujeres. Ahí es donde pueden ellas incidir en políticas públicas. Nosotras no hacemos políticas públicas. Nosotras estudiamos la realidad y la comunicamos. Y entonces ser, por ejemplo, asesoras o consejeras de las instituciones públicas en las mesas de género, en seleccionar proyectos de investigación, en promover esos proyectos
desde las instancias, como en este caso Indesol o Cedesol. Otro de los trabajos o de los éxitos fundamentales del PIEM ha sido como el establecimiento de posibles redes, no posibles, en realidad funcionaron, que en algún momento, convocados por el Consejo Británico, establecimos la UAM, Xochimilco, el PUEC de la UNAM y el PIEM del colegio. Yo creo que hay que mantener muy claro el papel del feminismo, el papel de estudios de la mujer, que es un papel crítico, de vanguardia, de punta de lanza, ¿no? Y no olvidarlo. Mira, a mí me parece muy, muy importante que haya programas de estudios de la mujer. Yo pienso que deben de ser de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos incidir no en las políticas públicas, pero sí en la agenda, porque las mismas alumnas con sus investigaciones están haciendo eso, están observando la realidad. A poco más de 25 años de la creación del PIEM, existen muchos retos en las instituciones de educación superior. La ciudadanía y la democratización son hoy en día, para mi manera de ver las cosas, como un escenario que no puedes dejar de lado si estás haciendo estudios de género, ¿no? Lo que hemos estado impulsando fue un encuentro latinoamericano donde estamos tratando precisamente de impulsar esta mirada sobre la sexualidad, sacarla de debajo de la mesa para ponerla encima y que podamos debatir más abiertamente sobre qué es la sexualidad. Mientras no toquemos actitudes, mientras no toquemos creencias, mientras no toquemos costumbres que van delineando formas de actuar y con ellas formas de proceder en materia de inequidad, en materia de discriminación, en materia de prejuicios de género y con ellos sesgos importantes que tienen efectos fundamentales, no estamos avanzando. La incorporación de la condición de otras mujeres, específicamente de las indígenas, de las negras, de las lesbianas, ha sido una contribución muy importante para repensar las propuestas que el movimiento feminista trae para la construcción de una sociedad plural. No podemos estar viendo a los seres humanos nada más por su mente. Tenemos que reconocer un cuerpo, reconocer la mente, reconocer las emociones y reconocer el espíritu también. Los estudios de género feministas o los estudios feministas de género realmente se han constituido en un parteaguas epistemológico en los llamados paradigmas de las ciencias. Sí están de necios y sí hay masculinidades aquí y sí traemos a veces conferencistas de masculinidades, pero yo digo que pues ya se han estudiado bastante, ¿no? Que nos dejen estudiarnos un rato. Aprendí a ponerle nombre a lo que había pasado en la vida de mis abuelas, de mi madre, de las mujeres que me rodeaban y a ponerle nombre a lo que pasaba en mi propia vida. Sin tener una finalidad de erradicar la opresión contra las mujeres. No. Por favor, no vamos a eso. No vamos a erradicar la opresión de nada. Hemos bebido de todas las copas del feminismo. Pero pues obviamente esta gran mujer que tenemos aquí a nuestras espaldas, Simone de Beauvoir, pues era evidentemente todo un ejemplo a seguir. Este gran libro de El segundo sexo, con la frase célebre de que las mujeres no nacemos mujeres sino nos hacemos. Lo femenino y lo masculino desde esta nuestra lógica de los estudios de género es una construcción social y cultural. Los logros del PIEM han sido ya descritos, no necesito ser reiterativa. La presencia de tantas mujeres en este aniversario es un testimonio vivo de la labor que ha cumplido el PIEM. No somos únicas, pero fuimos entre las primeras. El ejemplo del PIEM fue una inspiración para otros espacios similares, tanto en la Ciudad de México como en provincia. Transversalizar el enfoque que garantice el ejercicio de los derechos humanos para las mujeres. Transformar los paradigmas culturales para lograr una realidad más justa, equitativa, horizontal y libre de violencia para nosotras y para la humanidad en su conjunto. Es el camino que ya recorre el movimiento feminista en este siglo XXI.